Hermanos, es para mí una alegría muy grande compartir el tema que en esta tarde vamos a estar meditando, porque a través de muchos lugares donde he visitado, siempre se presenta y sé que va a ser de mucha edificación para ustedes. Por eso nuestro tema lo vamos a llamar Siervos de Cristo y Libres de Rebeldía. ¿Cómo lo vamos a llamar? Es probable de que usted en su hogar, en su familia, tenga la dificultad de un hijo rebelde. Bueno, vamos a ver, levanten la mano los que en su casa tienen algún hijo, algún familiar que es rebelde. Caramba, pensé que todos eran sanitos, buenos. Bueno, hermanos queridos, vamos entonces a meditar la palabra de Dios. Es muy conocido un pasaje bíblico que quiero que ustedes abran en sus Biblias, el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 hasta el 31. No voy a tomarme la molestia de leer todo el tema o todo lo que dice la palabra de Dios, porque muchos lo conocemos. El texto de la palabra de Dios nos habla de un hombre que tenía 2 hijos, y estos 2 hijos tenían problemas de rebeldía. ¿Tenían problemas de qué? De rebeldía. Para esta enseñanza, hermanos, entonces primero vamos a definir qué es la rebeldía. Como un segundo punto, los síntomas de la rebeldía, las causas, y después vamos a meditar qué no hay que hacer frente a un hijo rebelde y lo que debemos hacer. Vamos a tratar de recordarlo porque veo que estamos un poco dispersos. Entonces lo primero que vamos a meditar es qué es la rebeldía. Lo segundo, los síntomas de la. Lo tercero, las causas de la rebeldía y qué no debemos hacer con un hijo rebelde y qué debemos hacer. Vamos a definir de una manera muy sencilla qué es la rebeldía. Es la oposición a la autoridad. ¿La oposición a qué? La autoridad. La palabra autoridad viene de un verbo latino que es aullere, que significa acrecentar, hacer crecer. Entonces, tener autoridad es ayudar a crecer a la persona. Hoy la sociedad nos promueve un rechazo a la autoridad y nos hace ver la autoridad como algo malo, algo que nos esclaviza, algo que nos destruye. Por eso la rebeldía también es una contradicción a los principios, a los valores, a las convicciones en la vida familiar. Pero también la rebeldía se expresa como un rechazo a los padres. Entonces, estas son las principales características de la rebeldía. Y debemos descubrir, hermanos, que la rebeldía no es igual a la violencia, la agresividad, la crítica destructiva. Ser rebelde no es ser violento, no ser grosero, no es ser alguien perverso. La rebeldía mediocre es la que busca la diversión, la moda, el cine, la música, los vicios. Pero hay una rebeldía que es sana y que después la vamos a ver. Entonces, la verdadera rebeldía es la oposición a la autoridad. No lo vamos a olvidar eso. La rebeldía es la oposición ¿a la qué? A la autoridad. Los síntomas. Mire, la rebeldía se va desarrollando poco a poco hasta que llega a tener un grado máximo. Y es necesario que como usted, padre de familia, educador, conozca los síntomas de la rebeldía. Un primer síntoma es que el joven o el niño hace las cosas puntualmente que se le indican, pero sin entusiasmo. Él procura no hablar, cumple lo que le mandan en la casa, pero él interiormente está tomando decisiones y está buscando el momento propicio para manifestarlas. Como cuando el joven dice, deje que yo cumpla 18 años y después voy a manifestar lo que yo quiero. O va pensando interiormente el momento en el cual va a explotar abiertamente esa rebeldía. Un segundo síntoma, le gusta contradecir en cosas pequeñas o aún en los modales sociales.
le dicen el papá a la familia, le dice el papá salude, y el niño o el joven dice hola, así como con desgano, como con desprecio. Entonces, oposición, contradicción en las cosas pequeñas. Rompe las cosas, se rompió el florero. Oye, ¿será que se rompe solo un florero o una vajilla? Entonces va destruyendo las cosas como un signo de esa rebeldía. Se demora en acudir a un llamado o tarda en hacer las cosas. Una orden, vaya, haga esto, ahorita lo hago, después, por la tarde. Mire, tienda la cama, pero mamá, ¿para qué tender la cama si por la tarde hay que destenderla? Demasiado sueño, vive cansado, tiene mucho sueño, y ese sueño es un acto de oposición, de rechazo. Otro signo de la rebeldía es descomponerse al comer ciertas comidas o en la hora de las comidas. Uy, qué comida tan horrible, ese pan tan feo que está. Comienza a rechazar los alimentos, lo que se le da en la casa. Muchas veces procura que las cosas de la casa no salgan bien. Una reunión familiar, algún acto de cumpleaños, alguna salida, algún paseo. Él procura que las cosas no salgan bien. Los psicólogos dicen que también cuando tiene la letra inclinada hacia atrás, que eso indica oposición. ¿La letra inclinada hacia dónde? Que indica oposición. Cuando continuamente dice que se le olvidan las cosas, que no se acuerda, o las enfermedades sospechosas. Por la mañana tiene un tremendo dolor de cabeza, síntomas de gripa, y en la tarde está muy bien sano para el partido de fútbol, para ir a la fiesta, se curó, se sanó. Entonces ya ese va siendo un signo de rebeldía. Cuando raya los manteles, las paredes, las mesas, daña las cosas. Cuando pelea con los hermanos, todos estos son signos de rebeldía. Cuando se propone no estudiar para castigar al padre y dice que gaste, no me interesa, voy a perder el año. Y se va haciendo más evidente cuando vienen las faltas de respeto, las palabras desafiantes, insolentes, groseras. A veces los padres no toman en cuenta este síntoma de rebeldía, y es el desdén por las autoridades en general, comenzando por los profesores. Cuando se burla de ellos, los critica, cuando habla mal en la casa, los padres piensan que eso, algunos, está bien, y al rechazar la autoridad de un profesor, del mismo ejército, la policía, de todo lo que representa, él está rechazando su propia autoridad. Las malas palabras, especialmente alardeando, cuando es grosero, cuando dice vulgaridades y las hace a todo grito. Otro síntoma de la rebeldía es el rechazo a los amigos de los padres. Cuando comienza a criticar los amigos del papá. Ahí viene ese viejo amigo de mi papá, el buchetula ese, barrigón como un marrano. Y entonces el papá no ve que es un síntoma ese rechazo a sus amigos, es un rechazo al propio padre. Y finalmente la desobediencia. ¿Cuáles pueden ser las causas de la desobediencia? Una causa importantísima, los embarazos conflictivos. Van a acordarse de eso. La primera causa, ¿qué? Los embarazos conflictivos. El periodo de embarazo debe ser cuidado muy fuertemente por una mujer, que su ambiente sea sano, que no haya discusiones, gritos, insultos, que no esté en un ambiente de supremo estrés, de música ruidosa, porque todo esto contribuye a que el bebé nazca con una propensión muy fuerte al rechazo, a la rebeldía. Una de las causas más grandes de la rebeldía es el no ser deseado. Oiga bien, ¿el no ser qué? En Colombia hicieron una encuesta y se calcula que el 53% de los niños que nacen no han sido deseados. Incluso no han sido planeados, han nacido fruto de un placer momentáneo
o digámoslo en términos vulgares, la pildorita no funcionó. Entonces ese rechazo, incluso el llegar a pensar en el aborto, se convierte en una atadura espiritual para que el hijo crezca con rebeldía y con rechazo a los padres. Otra de las causas es la soberbia, y esta es bien grave. ¿La qué? La soberbia. Recuerden que el pecado del Génesis fue la soberbia, y en este texto del Evangelio de San Lucas, que habla del hijo pródigo, que de pródigo no tiene nada, porque es un hijo rebelde, un hijo que rechaza la autoridad del padre, le pide la herencia y se va, se aparta de él y destruye su vida. Incluso la palabra de Dios llega a decirnos que en el versículo 14, cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. La rebeldía nos conduce normalmente a nuestra propia destrucción, a dañarnos física, psicológica y espiritualmente. Entonces, la soberbia, que en este texto del Lucas nos muestra cuánto daño nosotros podemos hacer. Otra de las causas, hermanos, de la rebeldía es crecer sin la figura paterna. Vamos a recordar eso, ¿crecer sin qué? Hoy esto se ve en cantidades madres solteras que no tienen la figura. Un padre representa la autoridad, un padre representa el que impulsa el futuro, el que da fortaleza y consistencia. Entonces, cuando no está la figura paterna, no tiene una referencia de autoridad, y esto hace que el joven crezca con un alto nivel de rechazo a la autoridad. Hay, hermanos, una rebeldía sana, que eso la encontramos en la palabra de Dios en Efesios. Tenga la bondad de buscarlo en sus Biblias, la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 4. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de unos padres que son demasiado sobreprotectores, que llegan a molestar a su hijo. ¿Por qué? Porque quieren pensar por él, hablar por él, decidir por él, actuar por él. Y en este sentido es necesario que el joven tenga una rebeldía sana. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a que él vaya creciendo en esa independencia, en tomar decisiones, en aprender a madurar. Y esta rebeldía es la que es creadora, es sana. La persona está buscando ser mejor, está buscando cada día realizarse muy bien. Y finalmente, hay una última causa de la rebeldía, y es la crisis física y psicosocial de su edad. La crisis de su ¿qué? Física y psicosocial. El joven está en una etapa de transición, ni es niño ni es adulto, y entra en un gran conflicto. ¿Qué profesión voy a tener? ¿Qué voy a decidir? ¿Qué carrera escoger? ¿Cómo relacionarme con los demás? ¿Cómo me va a ir en el mundo del trabajo? ¿Cómo voy a ser apoyado? ¿Podré realizarme? ¿Podré tener un buen noviazgo? Es decir, son muchas cosas que entran en su mente, en su corazón, que le crean una gran crisis, una gran inseguridad. Y esta persona se vuelve rebelde tratando de buscar comprensión, cariño y ayuda. ¿Qué es lo que está buscando? Se siente inseguro, se siente que necesita apoyo para poder salir adelante. Es necesario que nosotros volvamos a recordar lo hermoso y lo que realmente es la autoridad según la palabra de Dios. Vayan a sus Biblias, hermanos, busquen en el capítulo 22 del Evangelio de San Juan, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 27. Dice así:
hablando de los apóstoles, dice, entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Jesús les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así entre ustedes. El que quiera ser mayor entre ustedes, que se haga el servidor de todos. Oiga bien, que se haga el ¿qué? Entonces la autoridad es un servicio. Vamos a grabarnos eso. La autoridad es un ¿qué? Un servicio que busca edificar a la otra persona, que se ejerce con amor, que busca el bien de la otra, que cada día sea mejor, que cada día se desarrolle, se capacite. ¿Qué cosas no debe hacer un padre de familia frente a un hijo rebelde, a una hija rebelde? Vamos a ver 7 punticos de lo que no debe hacer. El primero, no enfrentarse con el hijo dispuesto a ganar la pelea. Vamos a recordar ese. ¿Cuál es el primero? Dispuesto. Entonces, el padre comienza como a revanchar, como a mostrar quién tiene más fuerza, quién tiene más poder, y lo trata de ejercer a través del dinero, coaccionándolo, o a través de gritos, de insultos. Y hay que reconocer que el hijo es imagen de Dios, y hay que respetar su dignidad, que no es un muñeco objeto de dominio, y descubrir que uno ataca el pecado, pero no al pecador. Oiga bien, hay que atacar fuertemente los defectos, las fallas, pero no a la persona. Por lo tanto, el maltrato verbal a la persona hay que desecharlo por todos los medios. Entonces, este primer punto lo vamos a tener bien grabado. No enfrentarse con el hijo dispuesto a ganar la pelea. Segundo, no sea permisivo. ¿No sea qué? Hay padres de familia que dicen, yo no quiero tener conflictos con mi hijo, que haga lo que le dé la gana, eso yo algún día va a madurar. Resulta que algunos, entonces, para no tener problemas, lo dejan hacer lo que quiera. Y la permisividad es una falta de amor. Y eso demuestra que usted se desinteresa por sus hijos, que no los aprecia, que no los valora. Y a más permisividad, mayor rebeldía. Entre un padre sea más permisivo, el hijo va a ser más rebelde. Un padre debe mostrarse seguro de su autoridad para que su hijo entienda que hay derechos y hay deberes. Y que él puede tener autonomía, que él puede desarrollar algunas cosas, pero que en la casa hay que ser obediente. Un padre debe ser fuerte, debe ser valiente para defender el mundo de sus hijos, para tomar decisiones que le ayuden, que amparen la familia, que traigan salud moral. ¿Qué sucede? Muchos padres ceden la responsabilidad a otros, y este es uno de los grandes problemas. Hoy en muchos hogares los pantalones no los llevan los hombres, sino las mujeres. Necesitamos hombres valientes, porque para eso los creó Dios, para que ejerzan la autoridad en su hogar, porque ese fue un encargo del Señor. Que no evadan su responsabilidad, que la afronten, que así como tuvo la capacidad de engendrar un hijo, tenga la capacidad de responder, de poner la cara, de luchar por sacarlo adelante, pero que no haga lo que algunos dicen, yo me hago el bobo. No, no es que se haga el bobo, es que es bobo y medio. Entonces es necesario que ejerza ese papel que Dios le ha encomendado. Tercer puntico de las cosas que no hay que hacer. No se limite a dar órdenes, a prohibir o imponer las cosas. Oiga bien, padre de familia, no limite su relación a dar órdenes, prohibir o imponer las cosas. Hay padres que solamente dicen, haga esto, haga aquello, no salga, no esto. No, hay que crear un ambiente de amistad, de fraternidad, de salida, de compartir, momentos para dialogar. Yo les narraba en estos días, en una encuesta en Estados Unidos,
Preguntaban qué tanto compartía a la semana un padre de familia con sus hijos. ¿Cuánto dialogaba un padre de familia en promedio con sus hijos? Y se descubrió que comparte 18 segundos. Oiga bien, ¿cuánto? 18 segundos. Esta mañana leía otro artículo, cómo en los Estados Unidos propusieron para reducir el consumo de drogas y de alcohol y desenfreno sexual, que los padres de familia al menos 3 veces, oiga bien, al menos 3 veces a la semana comieran junto a sus hijos. El 85% del tiempo de los jóvenes la pasan frente a la televisión, la internet, los medios de comunicación, los juegos. El 11% lo pasan con los amigos y el 4% lo pasan con la familia. Oiga bien, ¿cuánto? El 4%. Tenemos una gran crisis porque los padres no conocen a los hijos y es necesario por eso aprender a organizar momentos para conversar con tranquilidad, para cultivar la amistad, para tener confidencias, para crear un clima de fraternidad. No escuchar a un hijo, oiga bien, es despreciarlo. ¿Es qué? Y hay que escuchar lo que hable y escuchar absolutamente todo. Muchos padres de familia desprecian a sus hijos y no los toman en serio. Creen que no pueden aprender nada de sus hijos. Y es necesario escucharlos porque la humillación genera rebeldía. Y cuando un hijo no es escuchado, se siente que no es valorado, se siente despreciado. Así, queridos de Dios, que un gran medio para trabajar es escuchar. Y escuchar incluso cuando a través de los hijos nos habla Dios. Muchos hijos dicen cosas muy ciertas. Nos hacen de pronto críticas muy fuertes. Pero es necesario que nosotros tengamos esa capacidad de escuchar. Si es grosero, hay que decirle que va a ser escuchado, pero tiene que expresarse bien. Y usted guarda silencio y lo deja que hable todo lo que quiera. Cuando un joven es escuchado y se le deja hablar todo lo que quiera, con eso, hermano querido, usted lo desarma. Pero si usted enfrenta una pelea donde el uno grita, el otro contesta y no hay disposición para escuchar, ahí se genera mayor violencia, mayor rebeldía y mayor daño. Es necesario ayudarlo a actuar no por impulsos, por emociones, que si está triste entonces se le deja llevar de la tristeza, que si está furioso entonces grita, insulta, maltrata. Por eso es fundamental decirle alto. Lo vamos a escuchar y no necesita ser grosero para decir las cosas que tiene que decir. Un quinto puntico, no discrimine. ¿Cuál es el quinto punto? No discrimine entre el hijo adolescente y los otros, no los compare, porque esto aumenta la inseguridad en el hijo y las heridas del rechazo. Es decir, surgen más peleas, más división en la familia. Un padre de familia debe darle raíces, valores, fortaleza a sus hijos. Debe fundamentarlos y después dejarlos volar, que ellos vayan abriéndose a la amistad, abriéndose al mundo del trabajo, abriéndose a nuevas experiencias. No los podemos tener sobreprotegidos todo el tiempo, sino que ellos paulatinamente, en la medida en que va creciendo, se les va dando libertad y responsabilidad. ¿Se les va dando qué? Y responsabilidad, y hay que ser estrictos en que ellos cumplan esos dos campos. Por eso hay que tenerlos en cuenta en las decisiones, y decisiones que beneficien a todos, enseñándole a pensar. Oiga bien, ¿enseñándole a qué? A pensar, a que sea autocrítico, a que él vea sus limitaciones, él vea sus defectos y pueda crecer, pueda madurar. Sexto punto, no conteste de la misma manera que lo hace su hijo. ¿No conteste qué? Si el hijo grita, el papá grita. Si el hijo insulta, el papá insulta. Si ofende, el papá ofende.
Si deja las cosas desorganizadas en la casa, los padres también lo dejan. Si faltan a una obligación, entonces el papá hace exactamente lo mismo. Y esto es un gran error, hermanos. Un padre de familia debe mostrar la madurez que tiene, el carácter, las convicciones. No puede volverse igual que el joven. Un joven no necesita que el papá sea el mejor amigo, sino que sea realmente un padre bueno. Para amigos tiene los de la calle. Hay padres de familia que quieren volverse jovencitos como los amigos, con el pelo parado, teñido, y el viejo por aquí con unos, y la señora con unas rabifaldas. No, señor, cada uno en su puesto, sabiendo la responsabilidad que tiene, el papel que tiene, y saber lo que dice la palabra de Dios, Romanos 12:17. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Oiga bien, ¿no devuelvan qué? Entonces no puede un padre de familia dejar sus responsabilidades, no puede igualarse al hijo, tiene que mostrar madurez, carácter, que sea un modelo. Un séptimo punto, hermanos, no procure aparecer como víctima de la rebeldía de su hijo. Esto refuerza más su rebeldía. Entonces el padre de familia o la madre sobre todo, ¡ay, estos hijos me van a matar! Pues con más veras el hijo dice, gracias, ojalá se muera pronto. No se cree ese papel de víctima y que llora y que me van a matar y que un día de estos me voy a ir y deje que me muera y ahí sí me van a extrañar. No, eso a un hijo no le interesa. Incluso eso le da más fuerza para ser más rebelde, para actuar más mal. Entonces un padre tiene que procurar en lo posible de no aparecerse como una víctima, de no tratar de crear compasión en los hijos. Queridos de Dios, vea, dentro de este punto es importante no permitir que parientes o otras personas interfieran en la correcta conducta de sus hijos o lo desautoricen en las normas de su hogar. Esto es muy común. A veces los abuelos desautorizan a los padres. Mi hijo no salga a fiesta. Y el abuelo dice, ay, ya se le olvidó, hijito, que usted era así, bailador, tomador, mujeriego. Y al intervenir el abuelo, la abuela o algún tío, está desautorizando las normas del hogar, y usted como jefe del hogar no debe permitir eso. Porque en su casa hay unas normas, en su casa hay un estilo, hay una orientación que usted debe defender, que usted debe luchar, porque de lo contrario, si usted deja que se entrometan en su hogar, cada día va usted a vivir la pérdida de la autoridad en su vida o en su hogar. Vamos, hermanos, a hacer un resumen, a ver si ustedes estaban atentos de estos puntos. Entonces, el primero, no enfrentarse con el hijo. Segundo, no ser permisivo. Tercero, no limitar la relación a dar órdenes. Cuarto, no discriminar entre el hijo adolescente y los otros hijos. No contestar de la misma manera que lo hacen los hijos. Y procurar no aparecer como víctima de la rebeldía de los hijos. Finalmente, el último puntico, no sea intransigente. ¿Cuál es el último? No sea intransigente en cuestiones secundarias. Mire lo fundamental. ¿Qué significa esto? Los valores, a esos hay que defenderlos a capa o espada. Hay cosas superficiales que el joven o la señorita lo hace temporalmente. Uno nota, y ustedes alcanzarán a ver, y ojalá no se vaya a sentir mal algún joven, a la moda ahora con esos pelos parados como un cuerpoespina, así una lechuza, y comienza el padre a luchar por esa lechuza. ¿Será que tener los pelos como lechuza es pecado? No, y eso le pasará. A veces nos enfrascamos en cosas secundarias y olvidamos lo fundamental. Si a un hijo se le dice, vea, apártese de las malas amistades, y el joven se aparta de las malas amistades con las que salía a bailar y consigue buenos amigos,
y después no lo deja salir con los buenos amigos, es una equivocación, porque se ha logrado lo fundamental, que se aparte de los malos amigos. Entonces hay que poner cuidado a lo fundamental, no lo secundario. Y finalmente, queridos de Dios, vamos a ver 10 puntos en la educación de los hijos. ¿Qué vamos a ver? Espero que estén apuntando, queridos de Dios. Primer punto: no exija de los hijos lo que antes usted no haya practicado. La mejor educación es el buen ejemplo. Un hijo no sigue lo que usted le dice, sino lo que usted hace. Grábese eso. Un hijo no sigue lo que ¿qué? Lo que usted le dice, sino lo que usted hace. Si usted le dice, no tome, y usted es un parrandero y un borracho. Mire, sea honesta, pura, le dice usted, virgen, casta, le dice usted a su hija, y usted de la virginidad no tiene ni la ve. Ahí está totalmente desautorizada. Por eso entonces lo primero, no exija a los hijos lo que antes no haya practicado con su ejemplo. Segundo punto: piense bien lo que se manda y no mande por mandar. No corrija con arrebatos, gritos, insultos. Hágame el favor y se levanta de la mesa. ¿Pero por qué, papá? Porque me da la gana, levántese. Ese es el típico que manda por mandar, que no sabe mandar, que lo que manda lo hace por caprichos, por emociones. Entonces es necesario saber mandar y con claridad decirle qué debe hacer, de qué manera lo quiere hacer y en qué tiempo lo debe hacer. Tercer punto: exija siempre obediencia pronta, sin réplica ni contradicciones. Exija siempre ¿qué? La obediencia. Escuchen bien. Hay padres que no miran, los 7 primeros años es donde más hay que insistir en la obediencia. Grábese eso. ¿Hay que insistir en la qué? ¿En cuáles primeros años? Y muchos padres de familia no le colocan cuidado. El niño está pequeño, que haga lo que quiera. Entonces si está en misa, que corra. Yo eso lo miro siempre. Cuando el niño corre, se sube en las sillas en la iglesia. Yo no critico al niño, yo digo, oiga, ¿cuál será el chimpancé, el papá de ese niño? Que lo enseñó a saltar de lado a lado, que no lo educó. Es necesario, y el hijo está reflejando la educación que le da el padre. Entonces esa enseñanza, esa obediencia hay que insistirla desde los 7 primeros años. Hay que enseñarlos a orar ellos de acostada, de levantada, de aseo, de estudio. Los verdaderos y buenos hábitos se aprenden en esos primeros años de vida. Cuarto punto: dé a sus hijos verdaderas pruebas de cariño y exíjales el debido respeto. Es necesario que expresemos cariño, el valor de un abrazo, de un beso, el poder estimularlo, el reconocerle sus cualidades, sus valores. ¿Cuánto hace que usted no reconoce en sus hijos cualidades? Yo recuerdo mucho un padre que a sus hijos los maltrataba, y perdonen la expresión que voy a decir, le decía a sus hijos, ninguno de estos pendejos va a servir para nada. Hasta que uno de los hijos le dijo, pues papá, eso es cierto, de tal palo tal astilla. Entonces se dan cuenta ustedes, hermanos, la necesidad de tratar bien para ser tratados bien. Lo que uno siembra, uno cosecha. Evite discutir con su cónyuge delante de los hijos. Esto es de las cosas más importantes. El papá y la mamá que se agarran a insultarse, a pelear, a gritarse, a ofenderse delante de los hijos. O la mamá que comienza a dar quejas a los hijos del papá. Si ven, mijitos, cómo es su papá, más tacaño, retacaño. Es tan tacaño que recoge hasta un vómito. Guácale.
Feísimo eso, ¿no es cierto? Imagínense una expresión de esas, decirle la mamá al esposo que está infundiendo respeto hacia él, ese darle quejas, el hablar mal de él, lo que está haciendo es disminuir, socavar y dañar la autoridad dentro de la familia. Acostumbre desde pequeño a sus hijos al trabajo y ayúdeles a seleccionar amistades valiosas y auténticas. Qué triste, hermanos, que nosotros no enseñemos el valor del trabajo a los hijos desde pequeños. El que aprendan a tender la cama, trapear la casa, planchar su ropa, ir aprendiendo en la medida de su edad a ir adquiriendo el valor de un trabajo. Esta semana tuve la oportunidad de ir a Bogotá y quedé aterrado porque me invitaron a bendecir una casa y la casita era de un pobre en Chía. La casita valía 800 millones de pesos y entonces cuando veo que el niño sale con un canasto, un niño de 10 años, y yo le digo, ¿qué va a hacer el niño? Dice, es que los niños aquí salen a vender dulces por las otras casas. Oiga, un niño de un riquito de casa de 800 millones sale a trabajar. Y el nuestro, que somos bien pobres, muchas veces a ese le damos todo. Y todo se le da porque yo no quiero que mi niñito sufra. ¿Sabe qué dicen los psicólogos? Una persona para que luche, para que crezca como persona, tiene que carecer de algo. Cuando usted no siente la necesidad de que tiene que luchar por la comida, por el techo, por esforzarse a estudiar, usted lo está empobreciendo. Por eso, quien crea a su hijo, lo cría como rico, lo está empobreciendo. Es necesario por eso este punto, que se acostumbre desde pequeño al trabajo, que le enseñe a usted, porque el trabajo es dignidad. Y la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Y si hay alguien en la casa que no trabaje, pues que no coma, para que se cumpla la palabra de Dios. Porque todos hemos sido llamados al trabajo, a la lucha, a la batalla. Un séptimo punto, hermanos, encomiende sus hijos a Dios y enséñeles a encomendarse ellos mismos. La vida de oración, el consagrarle los hijos a Dios, el orar por ellos, el asistir a la Eucaristía. Qué bello, y esto es necesario. Mire, una familia debe asistir todos, ojalá a la misma hora, a la Eucaristía. Pero hay familias donde el uno va por la mañana, el otro por la tarde, el otro en la noche, y ahí comienza la división porque ni siquiera se sabe si fue o no fue a la Eucaristía. Una familia debe tener un momento de oración como mínimo a la semana donde se reúnan, donde oren el rosario, donde se acreciente la fe. El mantener una fe en la persona hace que salga adelante, que pueda luchar, que pueda crecer, que cada día madure más. Octavo punto, hermanos, no concedan nada de lo que pidan a gritos o con insultos sus hijos. Vamos a repetirlo todo. No conceda nada de lo que pidan a gritos o con insultos sus hijos. Esto lo encuentro en muchos hogares aquí en Villavicencio. Yo recuerdo un caso de hace unos días. El hijo salió, se fue para una ciudad, por allá lo robaron sin la autorización del papá, llegó sin ropa. Y llega a insultar al papá, a maltratarlo y a decirle que tenía que comprarle ropa. Y que se había acostumbrado que como el niño se pone bravo, el niño grita, el niño rompe, entonces hay que darle las cosas para que se le quite el mal genio. Hermanos, cada vez que usted haga eso, le va a exigir más y más el hijo. Hijos consentidos se vuelven tiranos. Grábese eso. ¿Hijos qué? Si usted le da todo a un hijo, cada día se va a enfurecer más porque usted no le compra, porque no le da cosas mejores. Entonces, no hay que concederle nada de lo que pida a través de los gritos, los insultos, el maltrato.
Noveno punto. Reprenda con dulzura, sin vacilaciones y castíguelo. ¿Reprenda con qué? Tenga la bondad de venir, niña. Venga. Sí. Vea, hermanos, ¿qué dice? Es necesario. Hoy hay una idea de que a los niños no hay que castigarlos porque se traumatizan. Y por eso es que tenemos muchos padres de familia traumatizados. Muchos padres de familia, ¿qué? No estoy hablando de castigos físicos. Hay muchos tipos de castigo, pero habrá en alguna ocasión en que es necesario utilizar la correa y darle por ahí en la colita. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Venga a ver. Uno lo llama y le dice: le voy a castigar porque usted hizo esto y esto y esto. A ver, voltee la colita y pin, pin. Pero no vaya a hacer esto. Es que usted es un animal, un bruto, y tome y pa, 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 pa. Se parece un energúmeno, un loco. No, señor. Usted tiene que conservar la calma, decirle y sin vacilaciones castigarlo. No se deje manipular. Ay, no, papá, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. Y entonces el padre dice: ay, pobrecito mi niño, y no sabe que son lágrimas de cocodrilo. Después se lo traga. Finalmente, el último punto, hermanos. ¿El último qué? Cultive en los hijos la fortaleza. Cultive en los hijos la ¿qué? Y la fidelidad. Cuando no se cultiva la fortaleza en los hijos, se hace un gran daño. Hoy tenemos jóvenes, niñas que se quieren suicidar. Bueno, esta niña está muy joven para decir eso, pero alguna la dejó el novio. Ahora me tomo un Racumín, me corto las venas, me saco los ojos, me le tiro un carro. Vea, por falta de fortaleza es que tenemos personalidades tan débiles, tan frágiles. Si usted quieren saber, hermanos, que la clave para que sus hijos no sufran, ¿la quieren saber? Levanten la mano los que la quieren saber. Muy bien, baje la mano. Si usted quiere que su hijo no sufra, prepárelo para sufrir. Prepárelo. Dígale: van a venir sufrimientos, van a venir batallas, dificultades, pero usted tiene que ser valiente, usted tiene que ser tenaz, usted tiene que ser luchador, usted no se puede dejar llevar por cualquier cosa. Pero hoy tenemos personalidades muy débiles, muy frágiles. Y ahí, debido a esa fragilidad, es que nosotros tenemos hoy un alto porcentaje de falta de identificación sexual. Entonces, el niño, ahí todo frágil, flaquito, y habla todo, ay, de pronto mi niño se le crecieron las hormonas, un alboroto de hormonas, y entonces pues tengo que aceptar que es gay. Hermanos queridos, necesitamos autoridad, y la rebeldía es signo de debilidad. ¿La rebeldía es signo de qué? Por eso, la verdadera rebeldía del hombre es ir contra la corriente del mundo. La verdadera rebeldía es ser siervo de Cristo y no dejarse dominar por los vicios, por la explotación de quienes nos quieren ver arruinados, tirados moralmente. No podemos ceder en los valores, hermanos. No podemos nosotros identificarnos. Para un cristiano, hermanos, la clave, lo que orienta, lo que dirige la vida es la palabra de Dios. Y no podemos avergonzarnos de esta bendita palabra de Dios. No podemos echar al piso los valores de la justicia, la honradez, la verdad. No podemos echar por el piso el amor a Dios, a los hombres. Ser verdaderamente rebelde es ser auténtico, es ser un hombre de Dios. En alguna oportunidad me decía una persona en Estados Unidos, hablando de los carismáticos, decían: los carismáticos son como protestantes.
Yo le dije, sí, los carismáticos somos como los protestantes. Protestamos al pecado, a una vida mediocre. Protestamos frente a arrastrarnos en el pecado, arrastrarnos en el vicio. Somos protestantes porque protestamos frente a una vida mediocre. Esa es nuestra protesta. Y eso es lo que necesitamos, hombres y mujeres valientes, que tengan la auténtica rebeldía que tuvo Jesucristo, de ser el verdadero hombre. Por eso los invito a que usted se coloque de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración de sanación y liberación familiar. Y vamos a pedirle al Señor que ese espíritu de rebeldía, que cada día ha ido creciendo a través de la radio, de la televisión, de las novelas, se ha echado fuera de nuestra vida, de nuestro hogar, se ha desalojado de nuestros hogares. Por eso usted va a orar conmigo diciendo: